Buen día, chicas, espero se encuentren súper bien. Feliz martes. Permítanme empezar con una oración. Vamos a empezar a meditar en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, pero vamos a iniciar con la oración. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por permitirnos amanecer a un nuevo día. Queremos pedirte, Señor, que nos des oídos atentos para practicar tu palabra, Señor, y qué bueno que cada día podemos aprender grandes principios, Señor, que nos pueden ayudar y podemos enseñar a las demás, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos acompañes el resto del día y que nos des corazones contritos y humillados, Señor, para que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. También no dejamos de interceder por las hermanas que estén sufriendo, que estén pasando alguna tribulación. Las ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas propicio a sus necesidades. Bendice los hogares representados de las que vamos a oír esta meditación, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Nos encomendamos a ti, que guíes nuestro caminar el resto del día, Señor. Oramos siempre en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, niñas, ahorita llevamos 1 Timoteo 5. Es un capítulo de 25 versículos y tiene un montón de aplicaciones, un montón de enseñanza. Pero vamos a ver aquí lo que más nos resalta, porque hay mucho que aprender, hermanas. Así que yo les animo a que la puedan leer el capítulo. No se pierdan la lectura, no solo escuchen la meditación, también es bueno que ustedes se sienten a leerla, a leer el capítulo del día. Y aquí empieza Pablo escribiéndole a Timoteo el trato que debe de tener, por ejemplo, que a un anciano en el versículo 1 hay que tratarlo como a un padre, ¿verdad? Con respeto. Y a las ancianas también hay que tratarlas como a madres, al anciano como a padre. Y empieza a hablar de cómo tratar a las jóvenes también con pureza, ¿verdad? Y empieza a dar aquí en el versículo 3 una instrucción acerca de las viudas. El versículo 3 dice que honren a las viudas que en verdad lo son. Pero que aquí da una instrucción en cuanto a los hijos, dice el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces la primera obligación con una viuda es para los hijos y para nietos. Imagínense qué tremendo, porque cuánto alcance puede tener una madre, ¿verdad? Ayudamos hasta con los nietos también. Entonces si hay una viuda, el primer responsable son los hijos, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice que más a la que es verdad es viuda y ha quedado sola. Fíjense un requisito que debe tener también una viuda: esperar en Dios, y es diligente, dice, en súplicas y oraciones noche y día. Ahora, hermanas, también les quería decir que estos principios es aplicado a las viudas, pero también son muchos principios que estos principios también son aplicados a cualquiera, es para todos también, porque todas debemos de ser diligentes en súplicas y oraciones de noche y de día, dice. Imagínense, entonces, también que quede claro que también que no solo es para las viudas estos consejos, ¿verdad? Es para todas nosotras. Pero aquí nos habla de una viuda que se puede entregar a los placeres en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y esto también es para cualquier persona creyente, o cualquier persona que se entrega a los placeres de este mundo puede estar viviendo, pero también está muerta, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de tener esta vida, de no tener una vida así, ¿verdad? Como dice aquí, que la que se entrega a placeres, viviendo está muerta. Hay mucho, como les digo, mucho que aprender. Aquí Pablo da una instrucción para la iglesia, ¿verdad? Que en el versículo 9 pueden haber viudas que no tengan hijos, que las sostengan. Entonces está llamada la iglesia a ayudarles. Pero mire, el versículo 9 dice: pero sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años.
que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Y como les digo, hermanas, les vuelvo a repetir, esto no solo para viudas, es para nosotras también. Debemos de tener testimonio de buenas obras, dice el versículo 10, que haya criado hijos. Posiblemente sea una viuda que tal vez ya no tiene hijos, tal vez se fallecieron, o tal vez tuvo hijos tuvo hijos adoptivos, ayudó a otras mujeres a criar hijos, ¿verdad? El otro característica aquí es haber practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Entonces todo esto nosotras lo podemos estar haciendo también. Recordemos que en los países orientales el lavado de los pies era básico, porque era mucho calor y la gente andaba con sandalias. Y uno de los gestos que se tenía con un visitante era, cuando llegaban a una casa, era darles un depósito con agua y toalla para que se lavaran los pies. Y cuando era muestra de mucho amor, hermana, el mismo dueño de la casa le lavaba los pies a los visitantes. A veces la gente de dinero tenía criados, que eran los que le lavaban los pies a los visitantes. Entonces nosotros ahora no lo aplicamos aquí, en nuestra costumbre, pero es bien importante, hermanas, recibir a las personas en nuestras casas, ser hospitalarias también, ¿verdad? Y al final dice este versículo 10, practicar toda buena obra, todo lo que esté para nuestras manos hacer, dice la Biblia, hagámoslo con amor. Aquí después en el versículo 11 nos habla de viudas más jóvenes, porque dice que no admitir viudas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, algunas quieren casarse. O sea, aquí Pablo le va a dar la instrucción también de que deben de casarse las viudas jóvenes, pero hay algunas que se incurren, dice, en la condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, son dignas de reproche. Algunas mujeres, eso de incurrir en condenación, las que están haciendo malas obras, las que no están siguiendo al Señor, no están haciendo lo que dice el versículo 10, sino que andan en su propio estilo de vida, que se entregan a los placeres y que están viviendo, que aunque estén viviendo, están muertas. A veces la gente incurre en esa condenación de que son cosas que hacen dignas de un duro reproche, ¿verdad? Tal vez pueden ser creyentes, pero también pueden estar en un nivel de que no han crecido espiritualmente, y entonces pueden hacer cosas a veces dignas de un duro reproche. Eso significa en el versículo 12. También miren unas características que nos da acá, que aplicadas también para nosotras, aunque no seamos viudas. Dice el 15, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetiéndose, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Quiere decir, hermanas, de que podemos caer en esas cosas de andar en chismes. Todo eso debe de ser eliminado de nuestras vidas, ¿verdad? A no ser ociosas, a trabajar, ¿verdad? A buscar qué hacer, no andar así como dice aquí el versículo 13, ¿verdad? Andar perdiendo el tiempo. Entonces, muchos consejos, hermanos, que podíamos ahondar en todo esto, pero nos vamos, también el versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para lo que en verdad son viudas. O sea, aquí también enseña, hermana, que si tenemos recursos y alguien tiene una viuda en la familia, pues hay que ayudarle, ¿verdad? Esa es la instrucción aquí que da la Biblia. En el versículo 17 empieza a hablar de los que gobiernan la iglesia, o los que están al frente de la iglesia, ¿verdad? Los que están, que trabajan en enseñar y predicar y enseñar, que son dignos de su salario. Eso lo dice el versículo 17. Cuando dice de los ancianos, se refiere a los líderes de la iglesia, a los que están enseñando la Biblia. El versículo 19
también nos habla de un problema que puede haber, está hablando también aquí del liderazgo, no está hablando de la iglesia en pleno. Dice que cuando alguien viene a contarnos algo, alguna acusación contra un líder de la iglesia, la instrucción de la Biblia dice que hay que hacerlo con testigos, que no hay que admitir acusación contra ningún líder de la iglesia, sino que sea con 2 o 3 testigos. Y a veces nosotros oímos tal vez algo contra alguien y debemos de pedir testigos, especialmente si son líderes de la iglesia, y que ese testigo esté dispuesto a decir sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A aceptar que él ha dicho eso. Pero a veces, muchas veces nos cuentan cosas o pueden venirnos a decir algo, pero no le diga a nadie, no le diga que yo fui. No, entonces no es válido eso. Porque dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Tienen que haber testigos, ya en un caso grave, ¿verdad? Contra un líder de la iglesia. Y dice el versículo 20, fíjense que eso estaba estudiando, el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Aquí, hermanas, no está hablando siempre de liderazgo. Si a un líder persiste en pecar, hay que reprenderlo delante de los demás, del grupo de líderes, no que ustedes lo van a andar contando, no se lo vamos a decir a todo el mundo, ¿verdad? Aunque también en Mateo 18 está la forma de cómo arreglar cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Primero es ir a dar la instrucción de que hay que ir a hablar con la persona a solas, después hay que ir con 2 testigos. Y después, si es algo grave o es algo que está afectando, hay que decirlo a la iglesia. Pero de una forma, todo va en una orden. Pero es alguien que no se quiere arrepentir. Es alguien que es de más, no quiere. Entonces, al final hay que decirlo a la iglesia, pero de una forma también respetuosa. Porque siempre, siempre, el principio debe de ser, hermanas, la restauración. No atacar a la gente ni juzgarla, ¿verdad? Sino que el principio, el propósito debe de ser la restauración, pero primero debe ser todo en privado, a nivel del liderazgo también de la iglesia, y esperando la restauración siempre, apoyando para la restauración. Bueno, tantas instrucciones que vemos acá. Fíjense que algo bien importante, algo que del versículo 23, ¿verdad? Dice que ya le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo le está recomendando el vino a Timoteo como medicina, no para que él se emborrache, ¿verdad? Entonces estaba estudiando sobre esto, y el agua en ese tiempo, estamos hablando del primer siglo, no era como el agua de ahora. Tal vez podría tener demasiadas impurezas, o no tenían como ahora la tecnología que tenemos ahora. Entonces, vemos que aquí Timoteo, vemos a un hombre con frecuentes enfermedades. Era un hombre muy débil y era un gran siervo de Dios, y era un hombre que estaba enfermo. Y vemos a Pablo, que tenía el don de sanidad. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Pablo lo podía haber sanado. Lo que sucede, hermanas, que al principio hubieron esos grandes milagros y esas grandes sanidades, era para autenticar al profeta, era para autenticar a las personas que estaban llevando el mensaje de Cristo. Pero aquí vemos, hermanas, a un gran líder que estaba enfermo, y vemos que Pablo tenía el don de sanidad, ¿verdad? Entonces vemos que eso estaba dejando de pasar, ¿verdad? Eso de las sanidades así milagrosas, porque al principio fueron, hermanas, para autenticar al que iba a llevar el mensaje del evangelio. Entonces vemos que a veces el Señor va a permitir las enfermedades, ¿verdad? En nuestras vidas, pero es para que nosotros lo busquemos, lo cual no quiere decir que Él no pueda hacer milagros todavía, ¿verdad? Él puede hacer milagros, pero vemos que aquí tenemos esta gran enseñanza, ¿verdad? Aquí de que Timoteo era un gran siervo de Dios y estaba enfermo, era un hombre débil, de una salud bien frágil.
Y aquí Pablo le recomienda que tome un poco de vino, que se lo recomienda como medicina. Entonces, mucho que aprender, podríamos extendernos más, hermanas, acá, pero lo dejamos acá. Dice que el 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y los que son de otra manera, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea que lo que uno hace, hermana, siempre, sea bueno o sea malo, siempre va a salir a la luz, ¿verdad? Entonces les dejo con esta pequeña meditación. Recuerden, estamos en Facebook, visitar nuestra página, Mujeres de Fe. Si quieren cualquier información con relación a nuestra iglesia, estamos aquí en Blackstone. Nos reunimos los servicios domingos 1:30. Contamos con un grupo de apoyo también para personas que sufren cualquier trastorno de salud mental. Es para sus familias, ese es en línea. Cualquier información que deseen al 843-338-6754. Que el Señor les bendiga. Feliz martes.